a todas las personas que han conectado y que van a seguir el siguiente seminario que hemos titulado, como habrán visto, Sistemas de Monitorización Continua de Glucosa de Larga Duración. Para ello, bueno, contamos hoy, lógicamente, con diferentes expertos, diferentes pacientes también, que van a compartir con nosotros su experiencia. Y antes de pasar a presentarles, sí que me gustaría dar las gracias a Ascensia por apoyarnos y poder sacar adelante este webinar. Y sin más, voy a pasar a presentarles como les acabo de comentar. Con nosotros está Francisco Morales, que es médico adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Badajoz. Bienvenido, Francisco. Hola, buenos días. Buenos días. También está con nosotros Juan Manuel Gabala, que es paciente experto con diabetes tipo 1. Bienvenido, Juan Manuel. Buenos días. Y buenos días y también bienvenido Luis Eugenio Ciprián, que es paciente también experto con diabetes tipo 1. Pues ya estamos aquí los tres presentados. Vamos de entrada a dar paso a una ponencia introductoria para hacer una contextualización del tema que nos ocupa por parte de Francisco Morales, y tras esto pues daremos paso también a que tanto Luis Eugenio como Juan Manuel cuenten su experiencia. Y durante el transcurso, pues toda la gente que nos está siguiendo, les invitamos a que haga todas esas preguntas, esas dudas que quieran realizar tanto al profesional médico como a los pacientes que nos acompañan. Así que sin más, pues Francisco, cuando quieras proyectar, creo que tenías una presentación también prevista. Muy bien. ¿Se ve? Perfecto, adelante, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la Federación por la invitación, a Ascensia porque ha colaborado conmigo en la preparación de la charla. Y como vamos tarde, voy a pasar ya a dar un poco mi punto de vista, que seguramente será mucho mejor matizado por los propios pacientes que utilizan el sistema, ¿no? Que yo creo que van a aportar más que yo Creo que tenemos un problema técnico. De todas maneras, lo que podemos hacer hasta que se solucione, teníamos previsto que tanto Juanma como, bueno, Juanma, si me permites que te llame así, como Luis Eugenio, tenían previsto, tras la contextualización de Francisco, realizar luego una exposición de su experiencia. De todas maneras, pues bueno, lo que vamos a intentar es conseguir luego la conexión con el doctor Francisco Morales, pero mientras, si quieres, Juan Manuel, y también porque la gente mayoritaria que nos está siguiendo son pacientes, ya sabes que bueno, pues, somos la Federación Española de Diabetes y lógicamente la mayoría de nuestra audiencia lo es, que nos cuentes un poco tu experiencia y luego, si en todo caso, pasamos con la de Luis Eugenio y finalmente pues con la conexión cuando la recuperemos de Francisco. Así que pues nada, Juanma, cambiamos el orden y el primero. Pues nada, perfecto. Bueno, soy Juan Manuel Gabala, como ha comentado Mercedes. Actualmente soy enfermero y vivo en Palma de Mallorca. Yo tengo 44 años, debuté con diabetes con tipo 1 con 15, con lo cual llevo una evolución casi de 30 años. Al principio tenía un familiar, una prima de mi misma edad que también era diabética, con lo cual que debutó unos años antes que yo, con lo cual el inicio en la diabetes no fue muy complicado en mi familia porque teníamos la experiencia de mi prima. Yo soy de Sevilla, con lo cual empezaron a tratarme en el Hospital Virgen de Rocío, con buena aceptación por mi parte. El único problema que tenía era con la parte de las comidas, que las verduras en esos momentos no era mi fuerte y demás. Yo con la diabetes en todos estos años, pues me he adaptado perfectamente a ella. Yo he vivido fuera de España, he viajado por África, por montones de países, he estado en ONG en África, como he comentado, con lo cual la diabetes se ha adaptado un poco a mí, a mi manera de vivir y soy deportista, hago bastante deporte. Actualmente me he aficionado al kitesurf, con lo cual puedo hacer cualquier cosa con mi diabetes, adaptándome las insulinas, las comidas y demás. Soy portador de una bomba de insulina. Mi endocrina llevaba bastante tiempo diciéndome que me pusiera una bomba de insulina, porque al ser enfermero, tener turnos
En aquellos momentos era muy complicado, sobre todo porque me tenía que poner insulina 6 veces al día. Con los cambios de turno, el deporte y demás, era complicado el control. Con lo cual empecé con la... Yo siempre decía que no, que yo no quería tener una cosa ahí colgando todo el día. Para mí fue fantástico. Ahora mismo sería una cosa que no me quitaría en la vida. De hecho, me amenaza algunas veces cuando no me porto bien, me amenaza con quitarme la bomba. Con lo cual, para mí es espectacular. Y ya lo que es más espectacular todavía, sobre todo en el control de mi glucemia y de la diabetes, desde el año 2018 me propusieron entrar en el proyecto de Eversen, de monitorización continua. En un primer momento, lo que era la monitorización continua era de 3 meses. En esos 3 meses estuve viviendo en Italia, con lo cual yo me fui con mi Eversen allí. Tuve problemas estando allí, se me resolvieron los problemas desde el momento 1, con lo cual no tuve 2 o 3 días sin transmitir información, pero el resto, genial. He probado otros sistemas de monitorización, van bien, pero para mí el Eversen que no me lo quiten de dentro mía. Actualmente dura el periodo, son de 6 meses, con lo cual, genial, te olvidas de... Bueno, los controles sí que te tiene que seguir haciendo, controles para calibrar el sensor, pero bueno, te haces uno por la mañana y otro por la noche, tú eso lo cuadras y demás, con lo cual genial, te está avisando completamente de todo, tanto las tendencias que suben, las tendencias que bajan, cuando tienes hipoglucemia. Cuando estamos haciendo deporte te hace una previsión de antemano de cuál es la tendencia para subir o para bajar, con lo cual tú ya puedes prevenir tomándote algo antes de empezar el deporte, o si tienes... Yo que me muevo bastante, si tengo que hacer algo, ya voy ajustando las comidas conforme vamos viendo las tendencias. Para mí, el tener la monitorización continua ha cambiado todo, casi todo en mi ritmo diario, con mucho más libertad para poder hacer cosas, y lo recomiendo a todo el mundo. También tengo entendido que un próximo modelo de Eversen ya no será cada 6 meses, sino que serán cada año, a ver si eso llega pronto. Y es verdad que el único inconveniente que le puedo poner al Eversen, que para mí no lo es el tener que abrirte un poquito con el bisturí, meterte el chip, como yo le digo, y después sacarte el antiguo. Pero bueno, eso te ponen un poco de anestesia, no lleva puntos ni lleva nada. La cicatrización es buena y rápida, con lo cual, por mi parte, muy aconsejable para todo persona diabética que pueda y quiera ponérselo. Así que... Perfecto, Juan. Me has comentado varios temas bueno, que luego quizás a lo mejor la gente vaya preguntando sobre el tema de comidas, también el tema de deportes, que te ha ayudado, ¿no?, al tema del control, pero también has dicho algo yo creo que muy interesante, ¿no?, que mucha gente a veces tiene pues un poco más de miedo, aparte de lo que es lo que todos sabemos, ¿no?, el tema del tratamiento de los pilares, sino vivir fuera de casa en el extranjero y también en unas zonas en las que, bueno, pues el acceso a determinados medicamentos y demás es complicado, así que si no sale la pregunta ya haré yo alguna para que nos cuentes un poco más. Perfecto. Gracias, Juanma. Vamos a dar paso ahora a Luis Eugenio para que cuente también su experiencia, tras lo cual, como hemos dicho, pasaremos a la exposición de Francisco. Así que, Luis Eugenio, adelante cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Me llamo Luis Eugenio Cifrián Murat, tengo 52 años de edad, vivo en Oviedo y hacia los 20 años me detectaron la diabetes. Soy diabético tipo 1 insulino dependiente, con unos 32 años de evolución. Como mi compañero Juanma, pues hemos pasado durante muchos años pues, por una gran evolución en todos los temas médicos para un bienestar de todos los pacientes diabéticos. Y yo me acuerdo de haber empezado llevando un botiquín con unas agujas inmensas, alcohol, etcétera. Buscar incluso un sitio un poco escondido para pincharte, porque hasta podías ser hasta mal visto en aquellos momentos.
Y he pasado a nivel de deportista, he sido futbolista, también futbolista profesional de fútbol sala, he competido en windsurf y actualmente compito en pádel, con lo cual mi vida se ha dedicado prácticamente al deporte, aunque soy informático de profesión, y he tenido que llegar a estos sistemas de medición continua por necesidad. Llevo varios años viviendo solo y sobre todo vivía con un miedo tremendo a las hipoglucemias nocturnas y sobre todo a olvidarme de la intranquilidad de saber cómo estás en todo momento teniendo que analizarte la sangre continuamente. Yo he llegado a hacer unos 16 pinchazos al día por miedo, ¿no? Por inseguridad, por intranquilidad. Y entonces un día busqué las soluciones en internet, encontré el Eversense, me informé bien y resulta que lo solicité en el Hospital UCA de Oviedo y me lo concedieron. Y a partir de ahí mi vida cambió completamente. Es un bienestar y una tranquilidad increíble que lógicamente hay que vivirlo para después poder contarlo. Yo lo recomendaría a todo el mundo e incluso si tuviese dinero se lo compraría a todos los diabéticos del planeta Tierra. Eso con total garantía. Y me imagino que después harán preguntas y ya entraremos en detalles. Perfecto, pues también muchísimas gracias por esa experiencia. Igualmente, ¿no? Has dado datos, bueno, pues de tu propia experiencia y un ámbito a lo mejor también interesante, ¿no? De que te dedicas, bueno, pues al deporte y no al deporte, pues, que pueda hacer asequible a cualquiera, sino de alta competición también, ¿no? Y lo cual a veces genera bastantes dudas y quizás a lo mejor también surja alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. Luis Eugenio, y pasamos ahora, Francisco, a la ponencia. Muy bien, que estábamos iniciando al principio, se ve perfectamente. Disculpas por la interrupción, ¿no? Sin problema, cuando quiera. Como vamos tarde, procedo. Bueno, a nadie se le escapa cómo ha conseguido mejorarse el cuidado de los pacientes con diabetes desde los inicios de los tratamientos de la misma. El hito más importante, sin duda, del manejo de pacientes con diabetes y para la vida de los pacientes con diabetes fue el descubrimiento de la insulina, ¿no? Sabemos que antes del descubrimiento de la insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 pues tenían una supervivencia extremadamente corta, ¿no? Entonces, sin duda, este es el hito más importante. No obstante, pronto nos dimos cuenta o se dieron cuenta de que el poner insulina solamente no era toda la respuesta. Los pacientes no se morían de forma aguda, pero presentaban complicaciones crónicas de tipo vascular o de tipo, sobre todo, microangiopático, y algunas veces presentaban complicaciones agudas de hipoglucémicas. Por tanto, el siguiente hito probablemente más importante en el control de la diabetes fue la posibilidad de tener determinaciones de glucemia que permitían saber a los pacientes en qué situación se encontraban. No obstante, esto también mejoró mucho, evidentemente, el control de los pacientes y es lo que hemos tenido durante décadas, pero tampoco en muchos casos resultaba la respuesta completa, porque para tener un cuadro completo de las oscilaciones glucémicas y permitir un control óptimo de la diabetes, pues era necesario que los pacientes se realizaran numerosas determinaciones de glucemia capilar, con evidentemente una pérdida importante de calidad de vida y inconvenientes llamativos, ¿no? Se sabe que aproximadamente eran necesarios para llegar a un control óptimo entre 8 y 10 controles de glucemia capilar al día, ¿no? Esto es claramente algo individual, pero para que un paciente estuviera bien controlado se necesitarían alrededor de 8 o 10 controles de glucemia capilar al día. Por tanto, el desarrollo de monitores continuos de glucosa ya permite no tener una foto fija de un momento del día de cuál es el control glucémico, sino el tener una película completa de la evolución y sobre todo de las tendencias de glucosa, lo que facilitaba o facilita a los pacientes el tomar decisiones mucho más informadas y por tanto con mejores resultados. Ahora veremos que los monitores continuos de glucosa pues tienen sus limitaciones también y ya lo que vamos a comentar un poco es lo último disponible en la actualidad, que es la monitorización continua de glucosa implantable y de larga duración, que esto es el Eversense XL. Bueno, no hace falta que recuerde que el Ministerio en el 2018, creo, aprobó la utilización y la financiación de los sensores flash o de intermitentes de
glucosa intersticial, pero ya más recientemente, el año pasado, pues se permitió la financiación de los sensores en tiempo real, no ya los que el paciente tiene que escanearse, sino ya en tiempo real. Y que la ventaja un poco de los sensores en tiempo real respecto a los sensores intermitentes, flash, son que el paciente no solo tiene que escanear, sino que tiene la información continuamente disponible y por tanto la indicación más importante o digamos donde más beneficio puede aportar es fundamentalmente en la reducción en el riesgo de hipoglucemia, y eso es lo que un poco la orden ministerial pues daba a entender, ¿no? Los pacientes con riesgo, fundamentalmente con riesgo de hipoglucemia grave, son aquellos en los que se indicaría el tratamiento, o mejor dicho, la monitorización continua de glucosa en tiempo real. No obstante, también estos dispositivos tienen sus limitaciones, ¿no? Y por eso también se establecían una serie de indicaciones en las que se debería o se consideraría el retirar el uso de la monitorización continua de glucosa en tiempo real. Y estos son varios, como veis aquí, pero me gustaría resaltar dos de ellos porque son donde probablemente el Eversen aporta algo nuevo, ¿no? Y son fundamentalmente en el uso del tiempo del sensor. Si los pacientes a lo largo del uso de sensores, de los sensores transdérmicos, se van usando cada vez menos el sensor para que el uso sea óptimo, se dice que debe utilizarse más del 80% del tiempo. Cuando el tiempo de uso baja del 70%, ya el beneficio clínico en cuanto a control de glucemia, hipoglucemia se reduce y por tanto, como dice aquí la orden, es un criterio para la retirada del sensor. Y otra serie de limitaciones de los sensores transdérmicos son, como veis aquí, relacionados con el adhesivo y con el uso a nivel transdérmico, ¿no? En este sentido, pues se sabe que hay pacientes que tienen reacciones de tipo alérgico con los sensores y aunque no lo dice la orden, pero en la experiencia nuestra un problema frecuente, sobre todo en personas que realizan trabajo físico, determinados tipos de transportistas, agricultores, es el despegamiento también de los sensores, ¿no? Y eso pues serían un poco los beneficios que se podrían esperar de los nuevos sensores implantables, ¿no? En este sentido, por tanto, podemos hablar de los sensores transdérmicos. Perdón, está intentando entrar aquí. De los sensores transdérmicos, son dispositivos de clase B, y ahora tenemos los sensores implantables activos, como sería el Eversen XL. Como decía, los sensores transdérmicos claramente han demostrado su beneficio siempre que la utilización supere, como digo, el 70 o mejor el 80% de uso, aunque tiene una tasa de abandono, como veis aquí, puede ser del 27% el primer año. Aquellos que lo usan bien, se ha demostrado un beneficio en cuanto a reducción de hemoglobina y en cuanto a frecuencia y tiempo en hipoglucemia, además de mejoría en la variabilidad glucémica. ¿Qué aportaría entonces el sensor implantable de larga duración Eversen XL? Bien, este sensor consta de tres partes. Una es el propio sensor, que a diferencia de los sensores transdérmicos va conectado, introducido de forma permanente debajo de la piel y que tiene una duración, como veis aquí, de momento de 180 días, una duración prolongada. Eso se conecta por NFC con un transmisor, que el transmisor, ahora comentaremos algo más de él, un transmisor que es extraíble, que es recargable, resistente al agua, y este transmisor el que va conectado con una aplicación en el móvil, como las de los otros sensores, que tiene pues una serie de gráficas, tiene sus alarmas, etc. Ahora hablaremos un poquito más de cada uno. Esto ya, de momento ya vemos una serie de ventajas, como son el uso prolongado, es decir, solamente hay que cambiar el sensor cada 180 días, es decir, 2 veces al año solamente, no cada 7, cada 10 o cada 14 días, como los otros sensores transdérmicos. Tiene otra serie de ventajas, es decir, cuando uno se le cae el dispositivo, lo que se le cae o lo que se olvida o lo que se estropea es solamente el transmisor, no se le estropea el sensor, con lo cual solamente hay que cargar el transmisor o reponer otro transmisor nuevo, pero el sensor no obliga a hacer una nueva inserción, autoinserción. Por tanto, la piel del paciente evidentemente sufre menos. Estamos hablando de 2 pequeñas incisiones al año versus pues, una inserción de transdérmica cada 14 días, en el mejor de los casos. Y además el transmisor pues, tiene las alarmas por vibración en el propio transmisor sin necesidad de tener el móvil
a mano. En cuanto al biosensor, no me voy a extender mucho en las características técnicas. Lo más importante es que no utiliza enzimas y por tanto no se degrada con el tiempo, sino que utiliza un sistema de fluorescencia. Tiene una pila y una antena NFC para conectarse con el transmisor. Utiliza una óptica, la fluorescencia, para medir la glucosa. Como digo, tiene 180 días y además, como ahora comentaremos un poco más despacio, presenta una alta exactitud. Como veis aquí, por debajo del 10% se recomienda de exactitud de los sensores. Y además no se interfiere con paracetamol ni vitamina C. En cuanto al transmisor, como hemos dicho antes, tiene la ventaja que se puede quitar y poner cuando le sea conveniente al paciente. Lógicamente, el tiempo que el paciente no lleva el transmisor no tiene información de la glucosa, pero bueno, si se lo tiene que quitar, por ejemplo, para transportar cargas pesadas en determinados tipos de trabajo, o no le resulta conveniente porque va a un sitio donde no quiere que se note que lleva el aparato, en fin, es una cosa que da mucha flexibilidad porque, como decía antes, te quitas el transmisor, pero no te quitas el sensor que lo tiene siempre debajo de la piel. Además, al ser un transmisor sin llevar sensor es más pequeño, pesa menos, y entonces el adhesivo es más delicado, más suave, no produce reacciones, ahora hablaremos un poquito más de las reacciones cutáneas, y además es resistente al agua, es decir, que si se decae el agua, siempre y cuando no sea en el mar profundo, pues se puede volver a coger y utilizar lógicamente un sensor transdérmico donde lleva el transmisor y el sensor pues ya sería inutilizable y habría que tirarlo. En cambio, en el caso del Eversen, el transmisor se puede rápidamente volver a cargar y a sustituir. Y como decía, algunos de los adhesivos de los sensores transdérmicos tienen un componente que parece ser el que da más reacción y más problemas alérgicos y de reacciones cutáneas, que es el acrilato de isobornilo. Ese componente no está en el Eversen y eso pues reduce las reacciones cutáneas y de alergia. Parece que en los sensores tradicionales transdérmicos las causas más importantes de retirada por la que los pacientes abandonan los sensores suelen ser la irritación cutánea, como digo, en un 41% de los casos. Otros pacientes abandonan el uso del sensor pues porque les molesta que se les note o porque les molesta tener que pincharse cada 10 o cada 14 días el sensor. Y otra causa que aquí no se describe, pero que digo en nuestro medio, porque tenemos muchos pacientes que son agricultores o realizan trabajo físico con los brazos, otra cosa es el despegamiento, el que el sensor se les enganche, se les caiga y se tengan que volver a poner un sensor nuevo, ¿no? Eso pues con el Eversen, como podéis imaginar, no ocurre. Como decía, otra de las innovaciones que tiene el Eversen XL es que las alarmas no aparecen solamente en la aplicación del móvil, sino que están presentes en el propio transmisor. Es decir, eso hace que el paciente, aunque no lleve el móvil encima, pues siempre va a tener sus alarmas de hipo y si quiere también de hiperglicemia. Tiene la típica alarma de umbral, es decir, cuando la glucosa baja a un determinado nivel, pongamos 70, pues notaría este tipo de alarma, 3 vibraciones cortas repetidas 3 veces, eso sería una alarma de glucosa baja, pero también se pueden activar las alarmas de tendencia o de predictiva, de tal forma que podrías tener una alarma de previsión de glucosa baja, por ejemplo, para los deportistas o para, bueno, en cualquier caso, para cualquier tipo de paciente, tener alarma predictiva puede ser interesante para no tener que llegar a la hipoglucemia, poder prevenir esa hipoglucemia y también, si se quiere, se pueden activar alarmas de hiperglicemia que, como veis, tiene un patrón de vibración diferente, de tal forma que el paciente sabe en realidad, sin tener el móvil encima, qué tipo de situación de descompensación está sufriendo en ese momento. Por último, la aplicación en el móvil, pues es una aplicación muy parecida a los otros sensores, tiene su típico gráfico con los eventos que se han producido, las flechas de tendencia, que son, como sabéis ya, una de las cosas más importantes en cuanto al uso de los sensores por parte de los pacientes, no tanto el valor actual o que aparece en ese momento, sino cuál es la tendencia de la glucosa, que puede ser más importante que el valor actual. Y en la propia aplicación, pues como ocurre con otras, se pueden establecer los límites de las alarmas y se pueden establecer solamente la alarma de umbral, las alarmas predictivas o incluso la alarma de tendencia. En realidad, esto siempre hay que recordar, y eso, bueno, los usuarios, nuestros panelistas nos podrán decir qué alarmas utilizan ellos y cuáles son las que les resultan más útiles. Pero en realidad nosotros recomendamos empezar con pocas alarmas para no abrumar al paciente con todo tipo de alarmas. Probablemente empezar con las alarmas de umbral, fundamentalmente la de hipo, y si eso no es suficiente, pasamos a
a activar las alarmas predictivas, y si aún eso no fuera suficiente o el paciente quisiera tener mucha más información y se supiera manejar bien con ella, podríamos también activar las alarmas de tendencia, de velocidad de caída o de velocidad de subida. Bien, y como decía, la ventaja principal, aparte de este tema de alarmas en vibración, tendríamos la poca necesidad de intervención médica en el paciente. Solamente 2 veces al año sería suficiente. Es decir, normalmente está garantizado durante 6 meses. Si el sensor deja de funcionar un mes antes, pues se repone al sistema de salud sin coste por parte del proveedor ahora mismo. Y en realidad, pues un porcentaje muy alto del paciente, el 90%, consiguen llegar a los 6 meses de uso sin tener que cambiar de sensor. Por tanto, estamos hablando de una intervención cada 6 meses mínima, que ahora nos contarán su experiencia los panelistas, usuarios, versus, pues, por ejemplo, los pacientes que utilizan sensores flash cada 14 días, pues tienen que hacerse ellos mismos la autoinserción pues, muchas más veces al año. Los que utilizan sensores en tiempo real cada 10 días o cada 7 días, pues lógicamente todos estos procedimientos que tiene que hacer el propio paciente pues desaparecen. Solamente tiene que cargar el transmisor todos los días y llevarlo puesto. Y como decía, todo eso estaría muy bien, pero siempre y cuando la exactitud del medidor o del sensor sea buena. En ese sentido, pues se ha visto que es un medidor muy exacto. Como digo, por debajo del 10% se dice que es un sensor que es suficientemente preciso. De hecho, el 98,4% de los valores están dentro de los márgenes aceptables en relación con la glucemia real, y además no tiene interferencias con otros productos como puede ser el paracetamol o la vitamina C. Sabéis que, por ejemplo, la vitamina C con los libres iniciales podría dar valores un poco más altos de los reales. En este caso, pues no se interfiere con ninguna de estas sustancias. Y lo que comentábamos antes, sabemos que para que los pacientes que utilizan sensores tradicionales transdérmicos, con el uso de alguna forma se van cansando, se van aburriendo, o en un porcentaje de casos llegan incluso a dejar de utilizarlo, y en muchos casos llegan a utilizarlo por debajo del 70%, por lo cual sería una condición para retirarlo, como veis ahí por la orden incluso ministerial, ¿no? ¿Por qué? Porque por debajo de este uso la eficacia se pierde mucho. Se recomienda que la eficacia, cuanto más uso del sensor, más eficaz en cuanto a reducción de hemoglobina y a prevención de hipoglucemia. En el caso del Eversense, como veis aquí, pues en la vida real los estudios que hay, todavía no son de muchísimos pacientes, pero ya va habiendo cada vez más estudios, pues veis aquí en vida real el 90% de los pacientes mantienen el uso del sensor al cabo de un año. ¿Por qué? Porque el paciente evidentemente no necesita hacerse autoinserciones, eso le quita trabajo, no tiene tantas reacciones cutáneas, y en los ensayos clínicos incluso se ha visto que los pacientes mantenían dentro del ensayo clínico más del 95%, que eso supone más de 23 horas y media de uso diaria el sensor. Por tanto, para acabar, ¿dónde encajaría el uso del sensor implantable de larga duración, como es el Eversense XL? Pues sería aquellas situaciones donde incluso los sensores flash o los sensores en tiempo real transdérmicos no fueran suficientes, sino en aquellos en los cuales con terapia intensificada, con variabilidad glucémica y con hipoglucemias frecuentes, todavía este tipo de pacientes con un sensor transdérmico en vida real no fuera suficiente, como serían aquellos que tienen miedo al dolor o fobia a la aguja, es decir, claro, tenerse que cambiar cada 10 días, cada 14 días, y ponerse ellos mismos la agujita del sensor transdérmico, pues les produce fobia. Aquellas personas que no tienen una destreza, o bien porque no ven o por cualquier otro tipo de problemas en las manos, tienen una dificultad evidente para ser capaces de ponerse a sí mismos los sensores implantables con los aplicadores que llevan. Aquellas personas que tengan un historial importante de problemas en la piel, con hipersensibilidad a los adhesivos, porque este adhesivo produce menos problemas, y aquellos pacientes que tienen facilidad en que se les arranque el sensor porque se les enganche en el trabajo, o bien por su actividad deportiva con frecuencia se les caiga o se les despegue el sensor, y en este caso pues tendrían que ponerse un sensor nuevo. Pacientes que por su trabajo, se me ocurre sobre todo, nosotros tenemos conductores, los conductores por ejemplo, uno tiene que mirar, apartar la pantalla de la carretera para saber que están teniendo una alarma porque les va a vibrar en el propio transmisor,
también los profesores que no les conviene o no quieren estar desatendiendo la clase para ver la glucemia, o otras profesiones como la enfermería, etcétera. Y luego aquellas personas que por su trabajo, como hemos dicho eso, o por motivos de privacidad, o que ellos lo deseen, o por motivos deportivos, quieran quitarse de forma transitoria el transmisor sin que eso suponga tener que volver a cambiar el biosensor. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco. Y vamos a comenzar un poco al debate, a las preguntas que nos han ido lanzando, o bien a través del chat, que recuerdo que la gente que nos esté siguiendo puede hacerlas en cualquier momento a partir de ahora, o bien a través del email que nos han hecho llegar previamente. Tenemos una en el chat que se la voy a trasladar a Francisco, un poco porque quizás a lo mejor es el que podría dar más respuesta más concreta, y nos trasladan qué tipo de sistemas, o sea, en este tipo de sistemas, qué diferencias aporta con respecto a otros similares. Es decir, ¿cuál sería el valor diferencial que hay en este, Francisco? Bueno, yo creo que ya a lo largo de la charla se ha comentado, ¿no? Que por un lado, pues el paciente no tiene que hacerse una autoinserción pues cada 14, cada 10 días, sino que él prácticamente simplemente es cargar el transmisor y ponérselo, y llevar siempre su móvil, estar dado de alta en la aplicación, pero ya está. Es decir, digamos, todo lo que sea que el paciente no sea habilidoso con las manos, que le dé miedo ponerse pinchazos, que no quiera depender de una segunda persona para ponerse el sensor transdérmico. Todo ese tipo de personas que todos esos inconvenientes no lo quieren tener o no les resulta conveniente, pues serían una persona que beneficiaría, ¿no? Aquellos que se les despega con frecuencia, que se les cae. Tenemos pacientes, por eso son sobre todo los que cargan con cosas, que trabajan en el campo, se les enganchan los otros sensores, se les caen, se les dan molestias, y ese tipo de pacientes, claro, el sensor va dentro de la piel, ese sensor ahí no se va a mover en ninguna circunstancia, se puede caer el transmisor, pero bueno, el transmisor se lava y se vuelve uno a poner y listo, ¿no? Y si se pierde, pues se llama corriendo, te mandan otro transmisor, lo empareja y solucionado. Si todo ese tipo de pacientes, la última diapositiva básicamente son los pacientes que más se benefician, ¿no? A todos aquellos en los que un sensor transdérmico o no resulta conveniente o no resulta suficiente porque precise de otra segunda persona o porque para el estilo de vida del paciente no le resulte conveniente, ¿no? Por lo demás, las prestaciones y demás son muy similares a los otros sensores. Es cierto que requieren un par de calibraciones al día, hay otros sensores transdérmicos que no requieren calibración, sería un poco la limitación ahora mismo, pero por lo demás pues sería similar a los otros sensores transdérmicos, pero que por las características de los pacientes pues no quieren llevar un sensor transdérmico. Nosotros los pacientes que tenemos son pacientes casi todos que previamente han estado con sensores transdérmicos y que o bien les producía mucha reacción cutánea o les resultaba muy engorroso que se les cayera y tener que esperar a lo mejor a llegar a casa para volverse a poner el sensor, y se cansaba, ¿no? Se cansaba de que se tuviera tanto despegamiento en verano. Por lo menos aquí en Extremadura con el calor hay muchos pacientes que se les despegaba mucho. De ese tipo de pacientes, pues aquí lo tienen más sencillo, evidentemente. Efectivamente, ¿no? O sea, un poco la individualización, ¿no? De cada uno, de sus necesidades, bueno, también incluso del tipo de trabajo que desarrolles. Como... Totalmente. Si algo hemos aprendido yo, o por lo menos a lo largo de mis años de profesional, es que esto del café para todos en diabetes, bueno, en nada en medicina sirve, pero en diabetes si en algo no sirve eso, es decir, que pretender que todos los pacientes van a ir bien con el mismo tipo de tratamiento, con el mismo tipo de insulina, con el mismo tipo de horario, en el caso de dispositivos incluso de glucómetro, no todos los pacientes van bien con el mismo glucómetro, por supuesto no van con el mismo sensor, es decir, esto es una cosa muy individual, y si queremos que los pacientes vayan bien, mientras más cosas tengamos mejor, y ya buscaremos la forma de que cada paciente encuentre su tratamiento óptimo, ¿no? Perfecto. Desde luego casi que tenemos... básicamente tenemos casi todo, ¿no? Para que casi todo, el 90 y mucho % de los pacientes, salvo aquellos que por motivos psicológicos pues no aceptan bien la enfermedad, no se cuidan y que lo que quieren es curarse, definitivamente. Hay pacientes que no lo aceptan y lo que quieren es, yo que no quiero tener la diabetes. Para eso, por desgracia, no podemos hacer nada. Pero para los demás que tienen una cierta aceptación, incluso aquellos que han sido muy reacios, que son pacientes que no se han cuidado mucho, pues toda esta tecnología les está aportando beneficios y consiguen meter un poco y llegar a estar mejor de lo que estaban, sin duda. Que al final es lo importante, ¿no? El tratamiento que se ajuste y al final más adherencia y más calidad de vida. Totalmente. El beneficio mayor de un tratamiento es el tratamiento que el paciente se pone. El tratamiento puede ser magnífico, pero si el paciente no lo usa, no sirve para nada.
A veces hay tratamientos que no son tan maravillosos, pero si el paciente lo usa son más eficaces, ¿no? Eso es lo que se trata al final. En cuanto a los adhesivos que ha dicho Francisco, también quiero incidir que ha mejorado bastante de los primeros que empezaron en el 2018. Es verdad que en mi caso sí que se me caía algunas veces, sobre todo cuando hacía deporte, con el sudor y demás, se me despegaba. Pero bueno, había una serie de brazaletes que te ponía sujetándolo y evitaba que se te cayera el sensor. O cuando haces deportes de agua, pasaba lo mismo, con lo cual te ponías el brazalete. Yo del último año y medio no me ha hecho falta utilizar el brazalete porque han mejorado bastante lo que es las reacciones alérgicas, que al principio sí quedaban un poco. Con los últimos modelos ya no hay reacciones alérgicas y hay dos tipos de adhesivos. Una serie de adhesivos que son transparentes, que dependiendo de para lo que, si quiere que se te note menos, utiliza esos transparentes. Después están los blancos normales que tienen cero alérgica y la adhesión sí que te dura un día, que es lo que normalmente te dura la batería del transmisor, con lo cual eso es una ventaja grandísima conforme a los otros sensores. Exacto, Juan, has comentado también el tema de, bueno, pues cuando se moja, ¿no? O vas a la piscina y demás. También nos llega una pregunta y a colación, ¿no? De que, bueno, pues eres una persona que has trasladado, que te mueves, que has viajado. Nos pregunta si has tenido algún problema al pasar, pues, por ejemplo, cuando vas a un aeropuerto, claro, pasas los controles, ¿qué tienes que sobre todo que aportar? Porque bueno, que mucha gente desconocerá qué es eso y quizás pues a lo mejor no sé si has tenido algún impedimento. Yo en mi caso, sensor en cuanto a pasar lo que es el arco que te detectan, no he tenido. He tenido en Etiopía, cuando una vez pasé el control, pitó por otra cosa, claro, me tocaron la bomba de insulina, el sensor y claro, allí son mucho más reacios a este tipo de cosas. Como llevaba mi informe médico en castellano, en inglés y en francés, no tuve ningún problema. Pero sí que en países subdesarrollados sí que llama bastante la atención, pero bueno, después pues, si llevas el informe bien de tu endocrino, no he tenido absolutamente ningún problema. Y aprovechando esto, Juanma, viviendo en esos países, no sé el tiempo, pero bueno, supongo que si vas a un sitio tan alejado, no creo que sea para un fin de semana. Si has tenido algún problema, bueno, pues el tema del seguimiento, del control, qué barreras, y bueno, si has repetido será porque la experiencia no es mala, ¿no? Si has viajado luego. Me pasó en Senegal, con un sensor de los flash. Claro, antes de irme, antes no estaba financiado por el ministerio, entonces eran comprados. Y tal, como iba a estar un tiempo, pues me llevé un sensor para poder, y al tercer día de estar allí me di un golpe, el sensor se despegó y no lo pude seguir utilizando. Menos mal que llevaba mi máquina de BMTs y sin problema. En cambio, cuando ya estuve en Etiopía, que sí que llevaba el otro, el Eversen, absolutamente ningún problema. Llevando tus insulinas y llevando tu medicación, yo no he tenido absolutamente ningún problema, solo en Senegal, pero porque no me llevé una de repuesto por si me pasaba lo que me pasó, pero es una ventaja de tener también el Eversen en este caso. Yo no he tenido ningún problema, algunas veces se me ha caído y como ha dicho Francisco, lo lava. Yo siempre llevo repuesto un adhesivo y como tú, yo en mi caso sí que me noto normalmente donde tengo el sensor, lo toco, me miro un espejo y me lo coloco sin ningún problema y fácilmente. Bueno, que pudiste reconducir el tema sin ningún problema, eso también es importante, que eres un paciente, un paciente también. Si no, como comentaba Juanma, también simplemente poniendo el transmisor y moviéndolo, con la pantalla del móvil delante, vas viendo cuando la señal NFC es perfecta, ya sabe que lo tiene ahí puesto, ¿no? Eso nos ha ayudado a nosotros a veces a algunas extracciones. Quería comentar un poco ya antes de que se nos olvide lo importante que es el adiestramiento adecuado de la persona que hace la inserción y la extracción, ¿no? Es muy dependiente que haya o no problemas de la experiencia. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una enfermera, nosotros estamos acreditados todos, pero
La que hace más es una enfermera que tenemos que tiene unas manos impresionantes. Entonces siempre es conveniente que la formación del personal que vaya a hacer la inserción y la extracción pues sea adecuada, que tenga, siempre que es conveniente que sea una persona con experiencia, esto como cualquier procedimiento quirúrgico, como el que se opera de tiroides, pues el que opera de tiroides, muchos tiroides opera muy bien, el que opera menos pues tiene más problemas, evidentemente, pues con la inserción y la extracción pasa igual. Es muy importante la inserción que vaya muy subdérmica, que no se meta hacia abajo, que es lo que pasa a veces con las primeras inserciones que hacen los residentes o algunos, a veces se mete hacia abajo un poco y eso es lo que luego da problemas para la extracción, ¿no? Cuando se mete un poquito inclinado en vez de totalmente, lo importante es que vaya muy subdérmico, eso facilita mucho la extracción. Claro, La inserción no da nunca problema, la extracción en la cabeza puede dar algún problema si el sensor se ha ido hacia abajo, se ha movido y ahí puede ser un poco más laborioso, ¿no? Luis Eugenio, esto que está comentando Francisco, ¿tu experiencia en este sentido cómo ha sido? O sea, ¿cómo es el tema de la extracción, la inserción? ¿Cómo es? Muy bien. Bueno, yo lo primero deciros que llevo 2 años ya con Eversense, he tenido 4 inserciones y 3 extracciones. En mi caso ha sido fantástico, es decir, te ponen una pequeña anestesia, me parece que es lidocaína, y prácticamente yo no me he enterado de nada aparte de ese pequeño pinchazo, tanto para la inserción como la extracción. En el Hospital UCA de Oviedo cada vez he visto una mejoría en cuanto a la técnica y también que ahora lo hacen súper rápido. Han evolucionado muchísimo. Solamente quizás en la tercera extracción se complicó un poquito y yo diría a los usuarios, lo primero, que no tengan miedo para nada porque esto no duele en absoluto, pero sí es como si fuese el corcho de una botella de champán cuando lo sacan, porque parece ser que se recubre con algo y queda ahí y tienen que tirar para extraerlo, ¿no? Pero realmente era un poquitín el miedo que tenía al principio yo, con un poco la cirugía, en qué consistía, porque no lo conocías, pero ahora mismo no tiene ningún problema de ningún tipo y es indolora completamente. Y aparte voy a comentar otra cosa, que la gente cree que quedan unas cicatrices tremendas y tal. En mi caso no me quedó nada en absoluto. Es decir, una ligera marca que va desapareciendo y ni se ve, vamos. Muy bien, Luis Eugenio. También nos comentaban una pregunta que nos dirigían por email a ti. Hemos hablado con Juanma, ¿no?, de esas situaciones un poco atípicas o no tan pues, rutinarias, ¿no?, de viajar tan lejos, pero algo tan diario, tan cotidiano como es, por ejemplo, el vivir solo y bueno, pues durante las noches también la tranquilidad, ¿no?, que tienes con el sistema por el tema de las alertas, la vibración. Es un poco que te ha aportado, qué tranquilidad también te ha dado, un poco de, bueno, pues claro, viviendo solo, pues, oye, creo que es un plus, ¿no?, también. Correcto, mira, y además os voy a contar una pequeña anécdota que durante la pandemia tardaron varios meses en extraerme un sensor y ponerme el otro, y entonces yo he vuelto a mi vida de hace 30 años en la diabetes, es decir, prácticamente no dormir, si dormías ponías el despertador cada 2 horas, una intranquilidad tremenda, incluso miedo, yo lo reconozco al vivir solo, ¿no? Entonces el tema de las alertas por vibración a mí me ha dado una tranquilidad tremenda, lo único que me aseguro por las noches de que esté cargada la batería del transmisor, por supuesto. Y yo estoy realmente contento porque eso era uno de los hándicaps en mi vida con esta enfermedad. También nos preguntan, como es lógico, ¿no?, en el momento en el que estamos, ¿no?, del tema de, bueno, ahora estamos en una situación muchísimo mejor, ¿no?, pero habéis ya por encima comentado el tema del COVID-19. ¿Ha habido algún problema en cuanto al seguimiento del tratamiento? ¿Os ha afectado en alguna medida, bueno, pues ese confinamiento tan duro, ¿no?, que hubo? No sé si Juanma a lo mejor puedes contar si... Bueno, yo es que el seguimiento con mi endocrino yo lo visito una vez al año. Es verdad que tengo relación con ella vía telefónica si necesito cualquier cosa, pero normalmente nos vemos una vez al año con una consulta rápida, porque además la evolución de mi diabetes ahora está mejor controlada que nunca. Yo tengo una hemoglobina glicosilada, la última de 6,2,
Con lo cual he mejorado bastante desde que llevo la bomba de insulina y desde que llevo la monitorización continua. Aparte, ahora también tomo una medicación por la mañana, una pastilla, con lo cual se me ha regulado completamente la glucemia, y yo con mi endocrina no he tenido absolutamente ningún problema. De hecho, ella algunas veces, cuando mira, porque ellos también pueden ver cómo va evolucionando la monitorización, me llama, oye, bájate la insulina de no sé qué, o súbete la insulina de no sé cuánto, o qué te ha pasado aquí estos días que veo que tienes hiperglucemia, ¿es debido a algo? Pues, pero consulta en el hospital es una vez al año, con las enfermeras sí, para quitar y poner los sensores, y después si tengo algún problema, pues llamada telefónica y atención directa por parte de ella, con lo cual durante la pandemia yo no he Nada, tenido ningún problema. magnífico. No sé si, Luis Eugenio, tu experiencia durante ese momento y demás es similar al de Juanma o... Sí, es bastante parecido. Yo realmente visito al endocrino para la revisión una vez al año, pero estos temas de la pandemia pues ha sido telefónica, y lo único eso que entre la extracción del tercero y poner el cuarto pues ha habido un retraso de unos 4 o 5 meses. No se permitía en esos momentos, y por eso comenté anteriormente que volvía a una situación para mí no deseada. Es decir, el vivir a la sinusoide XL para mí me complica bastante la vida, aunque sea un día, 2 o 3 nada más. Magnífico. Todos estos sistemas también, Francisco, lógicamente ayudan, como han dicho, y mejoran muchísimo la calidad de vida de los pacientes, pero también yo creo que pueden facilitar, ¿no?, lo que sería vuestra labor asistencial, porque con pacientes bien controlados, lo que ha dicho también Juanma, ¿no?, el control a lo mejor se reduce, él tiene mayor información, tiene, bueno, pues ya una capacidad como para tomar decisiones y tener muy poco contacto necesario con su profesional de referencia, pero al final también esa saturación que pueda haber os la puede reducir y, bueno, pues derivar ese tiempo a la atención a lo mejor de otras necesidades de los pacientes. ¿También es positivo en ese sentido? La verdad es que yo finalmente veo a los pacientes 2 veces al año, ¿no? Cuando vienen a hacerse la inserción y la extracción, le pasa la revisión ya sobre la marcha, vienen con su analítica hecha, con lo cual, pues fíjate, en 2 veces al año, pues tienes al paciente perfectamente controlado. Si antes de eso hay algún problema o ha habido cualquier problema, pues lógicamente pueden contactar con nosotros y demás, ¿no? Evidentemente la información además que nosotros a la hora de recomendar tratamientos tienes con una monitorización continua de glucosa, que no tiene nada que ver con lo que eran las determinaciones aisladas, ¿no? Como digo, ahora tienes una película completa, si puedes observar patrones que te pueden ayudar a determinar si hay que cambiar el tipo de insulina o si un paciente hay que pasar la bomba de insulina, cómo ajustar los patrones de la bomba de insulina a las basales, los bolos, es decir, te da una información cuando tienes la descarga muy importante, ¿no? Además tienes información de cuándo los pacientes notan las hipoglucemias, cuándo no las notan, si han tenido algún problema de falta de exactitud que requiere algún tipo de investigación adicional. Sí, claro, al final, mientras con más información trabajas, mucho mejores resultados tienes. Es decir, aquí, claro, tienes tanta información, a veces, bueno, si la información está bien estructurada, la puedes trabajar bien, te ayuda muchísimo a la hora de tomar decisiones. Que hay pacientes, yo recuerdo históricamente, cuando te viene un paciente con 3 o 4 controles al día y hemoglobinas altas, ¿qué le digo? Si es que no tiene un patrón, no hay manera de cogerlo por ningún sitio, ¿no? Aquí vas viendo todo, vas viendo, oye, pues, ¿por qué tiene aquí subida? Pues te vas a mirar y dices, coño, tiene subida porque aquí tiene bajada, pues come algo a media tarde para evitar la bajada y por eso tiene la subida. Pues ya vas trabajando cada aspecto de eso y vas afinando, es un fine tuning, de tal forma que consigue tener pacientes con un nivel de control realmente excelente. Estás hablando, Juanma, pues tienes pacientes con hemoglobina de 6,2 que prácticamente tienen poquísimas hipoglucemias y ninguna de ellas grave, ¿no? Si eso hace tiempo era casi impensable, ¿no? Y ya encima con los fármacos nuevos que pueden ayudar todavía más, pues la verdad es que hoy estamos viendo un momento, una edad de oro de la diabetes, tanto de la tipo 2 por los fármacos que hay, como de la tipo 1 gracias a toda esta tecnología que nos está ayudando, ¿no? Si hoy día, hombre, no se puede decir que el que está mal es porque quiere,
pero que hay muchas herramientas para que un paciente que quiera estar bien esté bien. La verdad es que estamos en un momento bastante bueno. Efectivamente, de hecho se cumplen ahora, ¿no? 100 años del descubrimiento de la insulina y a partir de ahí han sido todo hitos, ventajas. Sí, sí. Nos han llegado un montón de preguntas, pero bueno, ya todas ellas yo creo que se han abordado. El tema de las cicatrices, como muy bien ha comentado Insurgenio. Cicatrices, nosotros hay pacientes que vienen aquí a ponerse el sensor nuevo y a quitarse el antiguo y no le veo la cicatriz donde está el antiguo. Es que te pones ahí a mirar y a veces no la encuentras, o sea, de lo poco que se le nota. Hay gente que sí se le nota, ¿no? A veces dice, coño, prefiero que se note porque me resulta más fácil de localizar, pero hay veces que no, que es tan pequeña que no se nota, ¿no? Pues también es individual, la ¿no? balanza aporta más, pero sí que hay una última pregunta antes de pasar a una valoración final y ya finalizar, ya que nos traslada, ¿no? Un poco de, bueno, es un imposible, ¿no? Pero nos preguntan a Juanma y a Luis Eugenio cómo sería, o si os podéis imaginar vuestra vida con diabetes sin este sistema. Es decir, nos habéis contado qué ventajas, qué os aporta. Ahora, lógicamente, ¿qué os aportaría? ¿Qué elemento más echaríais de menos si por alguna circunstancia os dijeran, mira, durante X tiempo no puedes utilizar el sistema? Bueno, no sé si lo permitiríais, eso de entrada. Ha habido veces que se me ha acabado el sensor antes de tener la cita para colocarme el siguiente y tampoco tenía ninguno de los flash en mi casa para poderme colocar. A mí me pasa lo que ha dicho antes Luis Eugenio, yo hacerme BMTs continuamente por el desconocimiento a cómo irá la glucosa. De hecho, me he venido al hospital a decirle que me dejen durante los 15 días o el mes que me queda, que me deje algún flash para ponérmelo. Incluso con los flash no termino de estar igual de contento que como estoy con sobre todo por el tema de las alertas, que es como ha dicho Francisco, te vibra directamente en el brazo y no tiene que estar tan pendiente del móvil. Hay veces que sí puede estar pendiente del móvil y hay veces que no. Entonces, si ya empieza a vibrarte, tú ya conoces las vibraciones, cómo van, puedes actuar en ese mismo momento y yo mi vida sin no podría tener ahora mismo, no, porque estaría en tranquilidad continua. Exacto. Luis Eugenio, ¿cómo te lo imaginas? Y bueno, Juanma ya dicho que ni se lo imagina ni se lo va a imaginar. Vamos. Es la misma respuesta que mi compañero. Yo os comenté antes que por desgracia entre el tercer inserción y el cuarto hubo como 5 meses de retraso por temas de pandemia. Y fue para mí una auténtica locura, una intranquilidad. Bueno, fue increíble y no tengo más palabras para explicarlo. Es decir, a mí que se retrasen ahora cuando ya se estropea un sensor y que me tarden 1 o 2 días, también me supone un inconveniente gravísimo. Y yo estoy siempre hablando para que nos lo hagan el mismo día o un día antes, a ver si lo conseguimos. A ver si toman nota, ¿no? De esa sí. Nosotros ya citamos no a los 6 meses exactos, sino un poco antes. Porque sí. A mí esta cita me han hecho eso también, me han citado 15 días antes por si deja de funcionar el sensor antes. Así nos aseguramos, hombre, porque sí, efectivamente el paciente que está muy bien con su... porque tiene que estar 15 días ahí, ahora que hago estos 15 días, empiezo a hacer un montón de controles, no tiene mucho sentido que por 15 días... Yo tengo una de repuesto siempre en mi casa de los flash, por si las moscas. Que tomen nota de lo que habéis dicho, de que os quiten con tiempo suficiente. Sí. Y ya estamos en tiempo, pero sí que me gustaría, antes de dar por finalizado este webinar, que daría para mucho más, y la verdad que ha sido muy interesante y muy ameno contar con vosotros tres, un mensaje final de resumen de lo que queréis que se quede la audiencia que está siguiéndonos. Francisco, por tu parte, ¿cuál sería ese mensaje resumen? Pues lo que comentaba antes, sí, hoy yo que tenemos los medios humanos y técnicos, y gracias a Dios, la financiación pública, para conseguir que la inmensa mayoría de pacientes con diabetes tipo 1 tengan un control de su glucemia óptimo. Además, y es una cosa, por ejemplo, que le pediría, por ejemplo, a Asencia, que está trabajando en ello, si dentro de un poco tiempo tenemos un sensor implantable que dure 1 año, como se está ya avanzando, y que además se puede integrar para aquellos pacientes que lo necesiten con una bomba de insulina, pues digamos, tendríamos ya cerrado casi el círculo en el cual muy pocos pacientes iban a estar mal controlados, ¿no?
Entonces yo creo que, bueno, es animar a la gente a que no se conforme, que tenga su diabetes, que no esté bien controlado, que no se conforme con estar mal controlado, que busque, vaya buscando la forma, que hay medios, hay que hacerlo de forma escalonada, no hay a lo mejor recursos económicos para que todos los pacientes que debutan con una diabetes tipo 1 vayan directamente con una bomba y un sensor, aparte de que no todos los pacientes quieren aceptar eso de entrada, ni lo necesitan mucho ni lo quieren, ¿no? Pero para que aquellos que van pasando los años, la glucemia va siendo cada vez más difícil de controlar, pues que vayan buscando la solución, porque hay soluciones y hay posibilidad de que prácticamente todos lleguen a estar bien controlados. Exacto, y esa calidad de vida. Juanma, por tu parte, este mensaje que trasladarías a la gente que mayoritariamente son pacientes. Yo, sobre todo aquellos que se estén planteando el ponérselo, que no tengan duda en probarlo, sobre todo que lo prueben. Si después de los primeros 6 meses ve que no es lo que ellos esperaban o que no le da soporta lo que necesitan, pues que ya no se pongan más, pero por lo menos que intenten probarlo, sobre todo si tu endocrino ya te ha aconsejado el ponértelo, que lo pruebe, que seguramente te ayudará a que la diabetes conviva contigo, no tú con la diabetes. Magnífico, pues con ese mensaje de ánimo también, para que lo prueben. Y para cerrar, poner el broche final, Luis Eugenio, ¿cuál es ese mensaje final que quieres trasladar a la audiencia? Bueno, pues yo quería transmitir a las personas que yo he conseguido también como Juanma valores de 6,2, 6,3 estos últimos años. Es decir, yo ahora mismo controlo bien mi enfermedad y aparte me ha dado calidad de vida. No una vida normal, pero ya estamos muy cerca de tener una vida súper normal. Y ya os digo que yo estoy en temas de competición deportiva, que ahora mismo puedo competir y hace unos años tuve que dejarlo porque era imposible. Magnífico, pues yo creo que nos quedamos con ese mensaje resumen muy bueno, ¿no? de calidad de vida, que al final es lo importante. Pues sin más, nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerles de nuevo, Francisco, Juanma, Luis Eugenio, el tiempo dedicado. También agradecer a la gente que nos está siguiendo el tiempo también que ha estado con nosotros, desde luego a Astensia, y bueno, también a Elsa Jiménez, nuestra responsable de comunicación, que a nivel técnico ha estado en la sombra, pero que ha hecho posible también que podamos celebrar este webinar. Gracias a todos y buenos días. Adiós, buenos días. Muchas Hasta luego. gracias, adiós. Gracias.